Hola, somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión El Carmen. Somos el grupo número 4 que está integrado por Aguilar Gabriela, Alaba Jessica, Alcibar Jennifer, Camacho Carla, Suárez Nayeli y Adán Zambrano. La docente que imparte la materia es la ingeniera Ana Maribel Zambrano. Los temas a tratar son tipos de contratos de construcción, formas de ejecutar los contratos, contratos de obras públicas y privadas, y la ley de gestión ambiental. ¿Qué son los contratos de construcción? Los contratos de construcción es un contrato específicamente negociable para la fabricación de un activo o el conjunto de activos que está íntimamente relacionado entre sí si son interdependientes en términos de su diseño tecnológico o funcional, o también se los relaciona con su último destino o utilización. Esto se lo dice en la NIC 11. Además, cabe recalcar que los contratos de construcción es donde se incluye aquellas construcciones o restauraciones de los activos y aquellos para la restauración del medio ambiente, como se lo va a conocer en la ley de gestión ambiental. También esto resulta de un contrato de construcción que puede ser estimado en forma confiable. El exceso de ingresos ordinarios sobre los costos, que está siendo conocido como la utilidad, debe ser reconocido con base a las etapas de realización, que se lo conoce con el método de porcentaje de realización. Bueno, yo les voy a hablar sobre los tipos de contrato de construcción. Un contrato es un convenio entre dos partes para realizar o dejar de hacer ciertas cosas. Los contratos de construcción se involucra generalmente un mandante y un contratista. El mandante es para quien se ejecuta la obra y el contratista es el que lleva a cabo la ejecución física. Además, cabe recalcar que se debe de tener ciertos requisitos para que un contrato sea válido y deben de cumplir con los siguientes 3 requisitos que les voy a mencionar, que son esenciales. El primero es el objeto del contrato, el segundo es la causa o la motivación para el contrato, y el tercero, y no menos importante, el consentimiento de las partes, como son el mandante y el contratista. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre los contratos según el manejo de costo y de riesgo. Los de suma alzada son los contratos que se acuerdan con el contratista que se hará la totalidad de un proyecto por una suma fija de dinero. El máximo riesgo que se encuentra en este tipo de contrato es sobre el contratista. Esto recae sobre el contratista. Y las ventajas de este tipo de contrato es que el mandante conoce desde el inicio el costo total de la obra. El otro contrato que vamos a conocer son los de precio unitario, que estos establecen el pago por el trabajo, que es el monto que resulta al sumar las cantidades de trabajo efectivamente realizadas, multiplicadas por sus precios unitarios, que estos son cotizados por el contratista y aprobados por el contratante. Este tipo de contrato, el mayor riesgo que tiene es que es compartido entre el mandante y el contratista. Bueno, les voy a hablar también sobre los contratos de administración delegada. Estos son la obra al contratista que se le paga la totalidad de los gastos de construcción de la obra. Por sus servicios, el contratista recibe un honorario fijo o variable. A este de aquí, también el mayor riesgo que se puede ver en este tipo de contrato es el contratista mismo. Ya, también cabe recalcar que entre estos 3 tipos de contratos hay diferentes ventajas y riesgos, como ya se lo mencioné anteriormente. Esto se define a través de los proyectos que se están realizando. Para los contratistas de la suma alzada es necesario que el proyecto esté totalmente definido, mientras que para los contratos de series de precios, como son los precios unitarios, lo antes mencionado no es tan necesario. Además, dentro de estos contratos encontramos los riesgos contratistas, que esto se los define como en una escala. Primero estarían como por un riesgo más alto, ¿no? Que en la parte de los riesgos contratistas estarían los de suma alzada, luego los de precios unitarios y luego de la administración delegada. En cambio, en riesgos mandantes estaría al revés, la administración delegada,
los precios unitarios y la suma alzada, que es como un riesgo menor en este tipo de contrato dentro de los riesgos mandantes. Bueno, a continuación les voy a hablar de los tipos de contratos según el alcance. Aquí también se subdivide en tres. El primero es solo construcción. Como su nombre mismo lo dice, el contratista solo tiene la responsabilidad de construir la obra, no más. Porque en este de aquí, lo que es el diseño, el mantenimiento, la operación del proyecto, esto le incumbe exclusivamente al mandante, o sea, al que va a contratar, no al contratista, no al que va a construir la obra. Porque aquí el contratista recibe del contratante toda la información necesaria para llevar a cabo dicho proyecto, dicha construcción en este caso. El otro tipo de contrato que está dentro de aquí es llave en mano. Esto se contempla el servicio de diseño, suministro de los equipos, construcciones y montajes. Aquí normalmente el diseño se basa en un autoproyecto que está otorgado por el mandante al contratista. Y como último tipo de contrato dentro de aquello son las concesiones, que estos son el que el mandante contrata unas concesiones para que ésta le financie y les brinde el servicio de diseño, construcción, mantenimiento y operaciones de la obra. Aquí el beneficio de este tipo de contratos es que se previene los pagos que se le efectúan dentro de los usuarios o al Estado por el uso o la disponibilidad de las infraestructuras para así poder terminar dicha obra. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre los contratos por obras. Estos son que en cada obra será totalmente independiente del resto de las obras, aunque se estén realizando en un mismo espacio o un mismo edificio. Cada obra será una etapa distinta que normalmente los costos de instalación sanitarias, como lo son el agua, la calefacción, etc., sí están y son requeridas. Y también se suele incluir dentro de cada obra por separado en la mayoría de los casos. Además, cabe recalcar que en este tipo de contratos se valoran las obras que se vayan a ejecutar por separado y se les va a agregar la parte del pago de los impuestos. Contratos de trabajo temporal de obra. Esta es una alternativa a los contratos por obras porque es un contrato temporal por obra y servicio. Este es un tipo de contrato que tiene como objeto realizar una obra o un servicio concreto de forma autónoma. Además, cabe recalcar que la duración de este tipo de obra puede ser incierta, pero de una manera general es importante que se limite el tiempo. Además, resulta fundamental formalizar siempre el contrato de una manera escrita y determinar sus objetos de una forma eficiente. Este tipo de contrato terminará cuando se consiga perfeccionar el servicio o la obra que se está realizando, para el cual se va a contratar a una empresa o a un trabajador, porque esto se trata de un contrato superior a un año, que es fundamental notificar su finalización con al menos 15 días de anticipación. Formas de contabilizar la ejecución de un contrato de construcción. La contabilización de las transacciones relacionadas con las actividades de la construcción dependen de las modalidades de contratación, tipos de construcción, obras que comprenden uno o varios periodos contables. La naturaleza propia de la actividad provoca que la fecha en que un contrato comienza y en la que termina caen normalmente en diferentes periodos contables. La NIC 11 suministra una guía práctica sobre el tratamiento contable de los ingresos de las actividades ordinarias y los costos relacionados con los contratos de construcción. Métodos de contabilización. Como primer punto tenemos método de contrato por obra terminada, el cual nos dice que los ingresos de actividades ordinarias del contrato se reconocen tales como en el resultado del periodo, a lo largo de los periodos contables en los que se lleva a cabo la ejecución del contrato. En este método tenemos la aplicación, el cual nos dice que se aplica generalmente para la contabilización de las obras pequeñas, ventas de materiales, contratos menores eventuales y cualquier otro trabajo de corta duración. También tenemos la ventaja de este método,
el cual nos dice que no es necesario estimar el grado de determinación, ya que todo el trabajo se reconoce cuando el trabajo está sustancial o totalmente terminado. Una de las ventajas de este método es que no reconoce ganancias reales progresivas durante el proceso de ejecución de la obra, cuando ésta abarca varios periodos contables. Y la contabilización nos dice que los costos generales y directos se acumulan en la cuenta de obra en cualquier ejecución de activos. Y la fórmula para obtener este método es la ganancia o pérdida bruta es igual al precio del contrato menos los costos de construcción. El segundo método es el porcentaje de terminación de obra, lo que nos dice que los ingresos derivados del contrato se comparan con los costos del mismo incurrido en la consecución del grado de realización en que se encuentre, con lo que se revelará el importe de los ingresos de actividades ordinarias, los gastos y las ganancias que pueden ser atribuidas a la porción del contrato ya ejecutado. También tenemos la determinación del grado de realización del contrato, lo cual es la proporción de los costos del contrato incurridos en el trabajo ya realizado hasta la fecha, en relación con los costos totales, la inspección de los trabajos ejecutados. También tenemos la aplicación. Este método se aplica generalmente para la contabilización de obras de gran magnitud, que comprenden varios periodos contables. Este método también tiene una ventaja, el cual es el reconocimiento progresivo. Le presenta estados financieros periódicos que dan una apariencia relativamente precisa de su posición financiera y económica, además de suministrar información útil sobre la evolución de la actividad del contrato y el rendimiento derivado del mismo en cada periodo contable. También tiene una desventaja, el cual en este método todos los ingresos, costos, gastos y utilidades se reconocen como resultado de estimaciones. En la contabilidad de este método, el tratamiento de los asientos diarios y el estado de situación financiera es el mismo que el método de contratación por obra terminada, excepto que en el importe de la ganancia bruta estimada devengada en cada periodo se registra cargándola en la cuenta de obra, en la ejecución y acreditación de la ganancia bruta realizada. La ganancia o pérdida bruta se reconoce en cada periodo mediante la fórmula siguiente. Aquí nos presenta la fórmula, la cual se obtiene este método calculando el porcentaje de terminación es igual al costo de contrato hasta la fecha sobre los costos de contrato totales estimados. Además, la ganancia bruta realizada es igual al porcentaje de terminación por la ganancia o pérdida totales estimadas menos la ganancia bruta reconocida hasta la fecha. En el tercer punto tenemos el método alternativo de reconocimiento de resultados. Este se da cuando el desenlace de un contrato de construcción no puede ser estimado con suficiente fiabilidad. Se efectuará de la siguiente manera. Los ingresos de actividades ordinarias deben ser reconocidos solo en la medida en que sea probable recuperar los costos incurridos por causa del contrato. Además, los costos del contrato deben ser reconocidos como gastos del periodo en que se incurren. Cuando desaparezcan las incertidumbres que impedían estimar con fiabilidad el desenlace del contrato, los ingresos de actividades ordinarias y los gastos asociados con el contrato de construcción se reconocerán como ingresos de actividades ordinarias y los gastos respectivamente, con referencia al estado de realización de la obra al final del periodo sobre el que se informa el método de porcentaje de terminación de obra. En este método también tenemos el reconocimiento de las pérdidas esperadas, que este se da cuando sea probable que los costos totales del contrato vayan a exceder de los ingresos de las actividades ordinarias totales derivados del mismo. Las pérdidas esperadas deben de reconocerse inmediatamente como un gasto. Formas de contabilizar la ejecución. El registro contable de la ejecución del beneficio neto o excedente deberá realizarse en cuentas por separadas, de manera que se pueda establecer claramente el monto, el destino de la inversión y nivel de ejecución durante cada periodo grabable. ¿Cómo contabilizar los costos de construcción? Los costos de construcción se contabilizan a través de un sistema de contabilidad de proyectos donde los costos se encargan a un contrato particular. El sistema de contabilidad de proyectos permite que varios proyectos de construcción estén en curso al mismo tiempo. Los costos por lo general se dividen en tres categorías: costos directos como manos de obra, materiales y subcontratación como costos indirectos tales como mano de obra indirecta, la supervisión y herramientas de costo de equilibrio.
los suministros, los seguros y apoyos y gastos de venta. Paso 1. Registra las transacciones diarias en diarios. En un principio, periódicamente, resume y publica la información de las transacciones a las cuentas del libro mayor, en donde cada transacción se registra tanto como un débito y un crédito a cuentas particulares en el libro mayor. Paso 2. Realiza informe financiero bajo el método de contrato terminado. Utilizando el método de contrato terminado, el ingreso solo se informa para los proyectos terminados. Paso 3. Decide cuál de los dos métodos va a utilizar y se consiente. Bajo el método de porcentaje de avance de los costos se presenta en la cuenta de resultados, junto a una parte de los ingresos del proyecto, factura y a la proporción del trabajo realizado durante el periodo. El contrato de obra pública. Como ya sabemos, este es el documento en el cual se expresa un acuerdo de voluntades entre la administración pública y la particular para llevar a cabo un contrato de trabajo a cambio de un pago. También este es un contrato que efectúa el Estado por un tiempo determinado y siempre deberá constar por escrito. Algo más que se debe saber es que la obra pública podrá ser de construcción, instalación, ampliación, etc. Además, nunca debemos olvidar que por este medio de contrato el Estado busca satisfacer intereses o necesidades colectivas y además impulsa algunos empleos al otorgar esta obra. ¿Cómo hacer un contrato de obra pública? Resumiéndoles, en primer lugar, les indico que antes de elaborar el contrato se inicia con un estudio de variabilidad, es decir, que se hará un estudio del costo y la rentabilidad para la construcción de la obra. Esto tomando en cuenta diversos factores, en los que actualmente figuran con mayor peso los riesgos ambientales. En segundo lugar está que a la fase de preparación se le elabora un anteproyecto de construcción para posteriormente firmar el contrato con el particular que presente la mejor oferta y por ende la más ventajosa. En tercer puesto está que una vez que se elige el mejor postor se procede a la identificación en el contrato con ciertos elementos como los datos personales, la duración, etc. Y por último, no debemos olvidar que para que este contrato sea válido es necesario que cuente con la firma del contratista y el comitente. Además, también puede incluir ciertos anexos como los permisos para realizar la obra, los papeles de seguro, estudios de riesgo, etc. Es un contrato de obra privada. Bueno, es un documento legal en el cual se pacta un acuerdo entre un empleador y un empleado. Dicho documento obliga al empleador a pagar una remuneración por los servicios brindados por el empleado, así como deja sujeto al empleado para que brinde sus servicios bajo la subordinación del empleador, obviamente. Es decir, que una persona realiza una obra en beneficio de otra y el patrón, quien a su vez obliga a pagarle al empleado un salario previamente pactado entre ambos, recalcando que se pagará este salario una vez que se concluya la obra exitosamente y que siempre se cumplan con todos los requisitos. Los contratos del sector público. En los contratos del sector público se especifican las condiciones económicas, técnicas y los plazos de ejecución que debe cumplir el contratista, y una de las obligaciones que le exige es la capacidad operativa y la liquidez. En sí, las diferencias entre los distintos tipos de contratos públicos la hacen de la naturaleza y el objetivo de la contratación. Y los más importantes son los contratos de obra, los de suministro y los de servicio. Pero a continuación les vamos a mostrar los tipos de relaciones contractuales. Estos son el contrato de obra pública, el contrato de concepción de obra pública, contratos de concepción de servicio, los contratos de suministro, los contratos de servicio y los contratos mixtos. Contratos de obras públicas. Es un documento en el cual se expresa un acuerdo de voluntades entre la administración pública y un particular para llevar a cabo un trabajo a cambio de un pago. Además, es un contrato que efectúa el Estado por un tiempo determinado y siempre deberá constar por escrito. Como podemos ver, este se utiliza para la concentración de una obra bajo las directrices marcadas por la administración competente. Además, se entiende como obra a los trabajos de construcción o de ingeniería civil, las modificaciones sobre un terreno o las mejoras del medio físico o natural. Contrato de concesión de obras públicas. Su objeto es la realización de determinadas obras o la reparación y conservación de construcciones ya existentes,
La contraprestación a favor de la empresa adjudicataria se produce concediendo la explotación de la obra más el derecho, según el caso, a cobrar un precio. Y el contrato de concesión de servicios, con este contrato, una entidad pública adjudica a título oneroso a una o varias personas, ya sea física o jurídica, la gestión de un servicio de su competencia. Contrato de suministro. Este contrato se formaliza para el suministro de productos o bienes inmuebles. Puede ser en forma de adquisición o en forma de arrendamiento financiero o arrendamiento con o sin opciones de compra. El contrato de servicios. Este contrato de servicios se adjudica para desarrollar una actividad concreta o para darle una utilidad distinta a una obra o suministro. Incluye también la opción de que el adjudicatario del servicio decida ejecutarlo de forma sucesiva y por precio unitario. Contrato mixto. Los contratos mixtos que tienen por objeto una o varias prestaciones de distintos tipos están calificados como mixtos. El contrato mixto incluye prestaciones de dos o más obras, las cuales deben ser vinculadas y ser complementarias para que sean consideradas como una unidad funcional. Contratos del sector privado. Estos acuerdos se desarrollan dentro de la vida privada de las personas que realizan acuerdos como el contrato de alquiler. Dentro de estos contratos existen diferentes tipos que se pueden clasificar en los siguientes. Contratos unilaterales y bilaterales. Los contratos unilaterales son aquellos realizados por una parte y bilaterales por dos o más participantes. Contratos gratuitos u onerosos. Los gratuitos son contratos donde se otorga algún bien o servicio sin necesidad de dar algo a cambio. Un ejemplo son las donaciones. Y los onerosos, en cambio, estos conllevan un precio, es decir, alguien se compromete a hacer algo o dar algo a cambio por recibir un precio por la otra parte. Contratos principales o accesorios. Los principales son los que verdaderamente existen por sí solos y los accesorios no tienen validez si no van en conjunto con lo principal. Contrato real, consensual o solemne. El contrato real se refiere a aquellos acuerdos que para que se perfeccionen no basta con el consentimiento y necesitan la entrega de un bien, por ejemplo el comodato. Los contratos consensuales son aquellos que solo necesitan del consentimiento, como un contrato de compraventa. Y los contratos solemnes son aquellos que para que surtan efecto necesitan de una forma específica para realizarse. Un claro ejemplo serían las donaciones. Contrato de tracto único y contrato de tracto sucesivo. Los contratos de tracto único son aquellos que no se alargan en el tiempo y se cumplen en el momento, como los contratos de compraventa. En cambio, los contratos de tracto sucesivo son los que se van alargando en tiempo, como el contrato de alquiler. Contrato a precio cerrado. Los contratos privados a precio cerrado son aquellos donde el constructor se compromete con el promotor a ejecutar la totalidad de las obras por un precio total y definitivo. Contratos a precio fijado. Los contratos privados a precio fijado son los más frecuentes a la hora de ejecutar obras de edificación de mediana y pequeña envergadura. Trata de fijar un precio por unidad de medida de la obra, tal que se aplica a la medición de un proyecto. Y los contratos por administración, el promotor asigna a una empresa constructora para su ejecución, esta a su vez por sus propios medios o bien por contratación a subcontratistas y suministradores, como servicios, equipo y suministro por cuenta del promotor, que se hará cargo del pago. Ley de gestión ambiental. Se establece el sistema de información ambiental bajo la responsabilidad del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. Pecho al sistema estará integrado para los organismos y funciones públicas y privadas dedicadas a generar información técnica y científica. Los artículos que regulan la Ley de Gestión Ambiental. El artículo 1 nos dice que la presente ley establece los principios y directrices de política ambiental y determina las obligaciones y responsabilidad de los niveles de participación, ya sea del sector público o del sector privado. En la gestión ambiental también nos señala los límites permisibles y los controles y sanciones de esta materia. En el artículo 19 habla sobre las obras públicas y privadas
y también las mixtas, y los proyectos de inversión pública, ya sea pública o privada también, que pueden causar impactos ambientales y ya sean clasificados previamente a su ejecución por los organismos descentralizados del control, y esto conforma el sistema de gestión ambiental y que tiene que tener un manejo único y exacto. También lo que es la gestión ambiental también nos regula el artículo 20 y el artículo 40. El artículo 20 nos dice que es para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental. Se deberá contar con la licencia respectiva otorgada por el Ministerio del Ramo. Y en el artículo 40, toda persona natural o jurídica en el curso de sus actividades empresariales o industriales debe establecer que las mismas pueden estar produciendo daños ambientales al ecosistema, y también están obligados a informar sobre ello al Ministerio de Ramo o de las instituciones de régimen de secciones autónomas. Concluimos que existe una escasa o poca prioridad política e institucional, tanto como políticas como privadas, de gestión ambiental, es decir, la falta de interés de las propuestas del gobierno. Como segunda conclusión, la Constitución del Ecuador decreta como obligación del país el amparo y defensa del medio ambiente, la responsabilidad empresarial con el medio ambiente, la eliminación segura de los residuos y efluentes y emisiones de manera que no representen un riesgo para los trabajadores ni para el medio ambiente, por ende también para la colectividad. Recomendaciones. Priorizar por parte de los mandantes o gobernantes su labor ambiental en los distintos entornos de gestión, ya sea social, económico o político. También recomendamos a las empresas aplicar y hacer cumplir las acciones concretas como la aplicación de ingeniería biológica, el tratamiento de aguas residuales, evaluación constante de la producción de las entidades que garantice su responsabilidad con el medio ambiente. Para esto es necesaria una capacitación técnica y empresarial que toda empresa debería de tener para así tratar de cuidar el medio ambiente y tener un futuro mejor o dejar un futuro mejor para nuestros